Diomedes Olivares, presidente, 2014-2016. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Gracias amigos y amigas por permanecer en sintonía con nosotros, con Voz para el Cambio, esta ventana de patria. En la entrega de hoy muy especial estamos conversando Juan Francisco de la Rosa y un servidor Alfonso Torres Ulloa con un invitado muy especial, el directo amigo Eleodoro Peralta, abogado y un hombre inquieto en las páginas de la historia y en el tema que tiene que ver con la fundación de la República y el pensamiento del patricio mayor don Juan Pablo Duarte. Eleodoro, hay un tema interesante y un tema caliente, el tema de la excomunión de Juan Pablo Duarte, que se produce aquel 24 de julio del año 1844 por parte de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica en la historia siempre ha querido estar con los que están arriba. Además, a la Iglesia Católica los haitianos que intervinieron en el país le habían ocupado sus propiedades y esto, ¿no? Entonces estaba en juego los intereses de la Iglesia Católica. Sin embargo, la Iglesia Católica se compromete con Santana y con todo ese movimiento conservador, procurando incluso la anexión a España. Y excomulgan a Duarte. Duarte, que era un hombre de fe y que era el fundador de la República, y que 3 meses y 8 días antes, es decir, el 16 de marzo del año 1844, el propio arzobispo Portes lo proclama padre de la patria. Y entonces ese mismo, 3 meses y 8 días después, lo llama traidor, infiel a la patria, y lo excomulga de la Iglesia Católica. ¿Y qué implicaba la excomulgación en aquel momento? Porque si a mí me excomulgan hoy, nadie hace caso a eso, pero en aquel momento tenía un peso muy fuerte. Sin embargo, en el transcurrir de estos años, de estos 169 años, la Iglesia Católica como que no se había referido a este hecho, salvo lo que Meriño había dicho de Duarte, muy puntual y muy interesante. Pero hoy, ahora, la Iglesia Católica parece que es nueva, que hay una nueva Iglesia Católica en la República, ha hecho una carta pastoral reivindicando a Duarte de diferentes vertientes, de diferentes perspectivas, el hombre ético, el hombre de fe, e incluso la Iglesia Católica está llamando a la juventud a hacer política con la ética duartiana, y está llamando a la clase política dominicana a tomar en cuenta el ideal del padre de la patria. Es decir, la Iglesia Católica está presentando a Juan Pablo Duarte como el referente fundamental a los fines de hacer política. La lectura de Eleodoro Peralta sobre la excomunión de Duarte de la Iglesia Católica, la conservación en Duarte, cómo Duarte conserva su fe y cómo ha discurrido la Iglesia Católica en este tema. Bueno, ciertamente coincido con usted en que se trató de un oportunismo, una manera de congraciarse con quien ya se perfilaba como el amo de la República, porque no debemos olvidar que ya se había producido el contragolpe hacia el interior de la Junta Central Gubernativa. Santana regresa desde el sur al frente de su ejército, entra a la ciudad y restablece a Bobadillas y otros conservadores que se habían colocado bajo la tutela o la guarda del consulado francés, y de manera que fue una forma de congraciarse con los triunfadores
Desde luego me satisface que, aun cuando no se hayan hecho la crítica correspondiente, pues coincidan con los sectores más progresistas planteando la necesidad de tomar el ejemplo de Duarte como el referente del ciudadano y del patriota. Santana, un cimero contradictor del litoral trinitario. ¿Cómo podemos explicar hoy a las presentes y futuras generaciones que los restos de Santana estén en el Panteón Nacional? Es un hecho inexplicable, una de esas actuaciones politiqueras del presidente Balaguer, al extremo que hay quienes dicen que el discurso que pronunció con motivo del traslado de los restos de Santana derogó el decreto que ordenaba su traslado al Panteón Nacional, porque en su discurso pues ponía de manifiesto todas las actuaciones negativas que habían primado en la vida pública de este discutido personaje. Por supuesto, Santana, como dijera el profesor Andrés Avelino, es un contravalor, incluso a diferencia de lo que sostienen algunos historiadores tradicionales. El hecho de la anexión no fue consecuencia de que él fuera un hispanista, porque ya aquí hemos establecido que en el 1844 fue afrancesado, después fue pro norteamericano y finalmente terminó siendo anexionista español, de manera que cuando se trataba de anexar a la República, él no tuvo amos favoritos. ¿Hay otro entreguista que esté a la altura de Santana? Su rival en cuanto a la disputa por el poder político interno, Buenaventura Báez, es otro de los traidores. Buenaventura Báez empieza su carrera política sosteniendo el plan Levasseur, entiéndase, siendo afrancesado. No obstante su diferencia política con Santana, no tuvo ningún inconveniente en aprobar la anexión a España, al extremo que ostentó el título un tanto nobiliario de mariscal de campo, y después de la restauración pues pretendió anexar la República a los Estados Unidos, proyecto anexionista que dio origen a la Guerra de los 6 Años en el sur, dirigida precisamente por Luperón, José María Cabral y el prócer Pina. Es admirable la conducta de este último patriota. Todavía al final de los días seguía combatiendo y manifestando su lealtad a los principios trinitarios de 1838. Por eso Pedro Enrique Sureña señala que la lucha contra la anexión de los Estados Unidos que pretendía realizar Báez en la etapa de intelección de la nacionalidad dominicana, quería decir que ya se había adquirido entre nosotros la suficiente conciencia de preservar la nacionalidad frente a cualquier potencia extranjera, que en cierto modo no era más que reasumir los viejos postulados duartianos. ¿Qué hace falta para retirar del Panteón Nacional los restos de Santana? ¿Un presidente historiador o un presidente que tenga responsabilidad frente al país? Porque eso no significa ningún valor allí. Aún hay sectores, al igual que en 1844, hay sectores conservadores de mucho poder, incluyendo el propio clero a que hacía referencia Alfonso Torres, que no crean que vean con buenos, no creo que vean con buenos ojos el que se revoque esa medida. De todas maneras, nosotros no tenemos ningún inconveniente, porque no deja de ser contradictorio, por no utilizar otro término, que los restos de Santana reposen muy próximo a los de sus grandes víctimas, entiéndase José Joaquín Puello, Duvergé, María Trinidad Sánchez. En tal sentido es un contrasentido el que se le haya dispensado tal honor. Usted que ha estudiado la figura de Pedro Santana, es una figura que genera pasión, que genera mucha discusión, y que todavía hay quienes defienden a Pedro Santana.
Yo he dicho muchas veces que Ramiro Mato González es un santanista y que está en los cuarteles adoctrinando en la práctica, en el ejemplo. Yo no sé si en el pensamiento de Santana, porque ¿cuál pudiera ser el pensamiento de Santana? Aunque uno de sus hijos me dijo en mi cara, no, papi es un duartista. Pero bueno, él es el que adoctrina en los cuarteles a los militares sobre Santana. Aquí tuve una conversación fuerte una vez con el general Miguel Encarnación. Mire, Santana, que para muchos fue un hombre de un gran valor y fue el general come gente, según dicen algunos. Para mí, Santana no fue más que un cobarde, porque en la batalla del 19 de marzo, quien está al frente no es Santana, él era el general, pero quien está al frente ahí es Antonio Duvergé y otros coroneles, otros oficiales subalternos, pero los que estaban dando la cara de verdad. Santana está aquí en Baní, y cuando Duarte llega a Baní y va a Sabanabué y plantea un plan de ofensiva para atacar a los haitianos que están acantonados en Asua, Santana se repliega. Usted me dirá, bueno, porque él estaba buscando el protectorado francés, pero además, un hombre que es capaz de fusilar a una mujer como María Trinidad Sánchez porque le tiene miedo, un hombre que es capaz de expulsar del país a una joven como Rosa Duarte, y dice, si esa fue capaz de hacer bala con sus manos para la independencia, ¿qué no será capaz de hacer para que retorne su hermano? Es un hombre que tiene miedo y no fue capaz de enfrentar ahí en Guanuma a Gregorio Luperón, un joven con apenas 22 años. Mi opinión de Santana no era un hombre de valor. Yo no sé la opinión que pueda usted tener sobre el general Pedro Santana. Yo dejo la provocación. Ciertamente se trata de un personaje muy discutido. Es admisible que él mostró dotes militares desde un principio y se tuvo conciencia de la importancia del sector social que él representaba desde el primer momento. En este sentido, es comprensible que de mayo del 43 Duarte se trasladara al Ceibo y lo sumara a la causa, al proyecto separatista. Incluso Duarte, cuando estuvo allá, le concedió el rango de coronel a ambos hermanos. Pero el hecho de que Santana deviniera en jefe supremo del ejército en ocasión de la independencia tampoco fue una casualidad. Quienes hayan leído el manifiesto de independencia observarán ahí donde está claramente establecido que a él se le iba a entregar la jefatura del ejército. Eso era parte eso figuraba dentro de la alianza que hubo entre los liberales y conservadores. Específicamente Tomás Bobadilla siempre reivindicó el hecho de que Pedro Santana era uno de sus grandes aportes, además de que él siempre lo reclamó. Yo participo, pero yo mando. Ese era un compromiso ya establecido. Eso estaba establecido, eso no fue una casualidad. El mismo manifiesto de independencia tiene párrafos donde basta leerlo para inferir esos planes. Entonces, pues prácticamente se había convenido que él fuera el jefe. La jefatura, el jefe militar. Comandante en jefe. Incluso observen que cuando Duarte llega al país, se le designa general de división para que coordinara con Santana. Por eso Duarte se inquieta tanto en Sabanabuey, porque el comandante en jefe era Santana. Estaba convencido de eso entonces. Claro, eso fue parte de los acuerdos. La orden era esa. Eso fue parte de los acuerdos. A Duarte lo nombran general de la Plaza Santo Domingo, general de ejército, y cuando le dan la responsabilidad de ir a Baní, va como segundo de Santana, porque Santana ya estaba acantonado allí como jefe. Pero cuando Duarte va al Ceibo, no va a hablar con Santana, va a hablar con Ramón Santana. Es Ramón quien le dice, esto que me ofrece a mí, ofrécelo a mi hermano, porque Ramón amó mucho a su hermano y Pedro tenía siempre a Ramón como su líder. Por eso, en los grandes conflictos entre Pedro Santana y Duarte, quien mediaba era Ramón. Y después del golpe de Estado, el desenlace que se da es porque Ramón Santana muere el día 15 de junio, 6 días después del golpe.
Y entonces desaparece el mediador natural entre Santana y Duarte. Pero bien, un hombre que fusila a una mujer por temor, un hombre que expulsa a otra mujer del territorio nacional por temor, un hombre que no enfrenta a un joven como Gregorio Luperón en la guerra de la restauración ahí en Guanuma. ¿Qué pasa? Diríamos que no tenía conciencia nacional, conciencia de clase sí, pero no nacional. Pedro Santana. No, conciencia nacional no tenía para nada, ni creyó nunca en la independencia de esta patria. Nunca creyó en la viabilidad de nuestra independencia. Esa es la diferencia sustancial entre él y Duarte. Si vamos a analizar los hechos partiendo del papel del individuo como sujeto de la historia, porque en el trasfondo eran dos clases sociales con proyectos políticos y patrióticos distintos. Pero diríamos que se puede observar hasta una, si se quiere decir, una contradicción en su vida política, porque ciertamente llegó a arriesgar algo en beneficio de la patria, y entonces esa misma persona cede ante la posibilidad de tener beneficios. Los hermanos Santana, como persona, y nos abocamos al análisis desde esa perspectiva, tenían motivos desde su infancia para ser antihaitianos. Los gemelos habían nacido en Hincha. Hincha es un territorio que, fruto de varias incursiones de los haitianos, terminó a la larga siendo territorio haitiano. Es decir, que el terruño, la cuna de nacimiento de los gemelos Santana, ya para 1844 era territorio haitiano y sigue todavía siendo territorio haitiano. Ellos emigran, estuvieron siendo menores de edad muy cerca de la ciudad de Santo Domingo. Incluso su padre, Pedro Santana, padre e hijo tenían el mismo nombre, es uno de los lugartenientes de Juan Sánchez Ramírez en la batalla de Palo Hincado. Dícese que es el padre de estos gemelos quien cercena la cabeza a Ferrán y entra a la ciudad con el cráneo de Ferrán colocado en una lanza. De manera que ya un psicólogo, un psiquiatra podría explicar si esta conducta del progenitor no es la misma del que después patea el cadáver de Duverger. De manera que se trata de, en su psiqui habría que ver cierto autoritarismo y, si se quiere, falta de tacto político, acostumbrados a mandar. Hay quienes entendieron que confundía a la República cuando la presidía con los mismos intereses del Prado, su hacienda de allá del Ceibo, el señor feudal del Ceibo, como lo nombraba con frecuencia el cónsul francés. Eleodoro, hay un tema que está en discusión y lo ha estado siempre. Duarte, padre de la patria, el hombre puro, el hombre que nunca transigió, el hombre que nunca tuvo mediaciones. Sánchez y Mella, febrerista, trinitario, hombres verticales, restauradores, pero sin embargo en un momento llegaron a pactar. Sánchez con Buenaventura Báez, Mella con Santana, aunque luego entra en un proceso de rectificación. Sánchez en los primeros momentos de la independencia pacta un poco con los conservadores. Está todo el tema de la cesión o anexión de la bahía de Samaná, es decir, una conducta ahí. Lili lo proclama a los tres padres de la patria para de un plumazo resolver un problema que tenía, porque el hijo de Sánchez era ministro de la guerra en aquel momento, en aquel gobierno de Lili. La visión, la imagen, la percepción de Eleodoro Peralta como hombre preocupado por estos temas, sobre la condición cimera de Duarte como padre de la patria,
pudiéramos estar hablando de que aquí hay un solo padre de la patria, o es dable aceptar 3 padres de la patria. La sociedad, su dinámica, sin que nadie se lo haya sugerido, se ha encargado de poner las cosas en su lugar. Y hoy en día el ciudadano que reside en el lugar más apartado de este país tiene una clara conciencia de que Duarte es la máxima figura de nuestra prosperidad. Por supuesto, con ello, de modo alguno, hay que restar mérito al laborantismo patriótico de Sánchez y Mella. La triada no tuvo ni tiene razón de ser, al igual que Mella, Sánchez, hay otros próceres, Pina, Pérez, entre otros. Por supuesto, hay siempre algunos paralelismos. Por ejemplo, analizamos la historia de Cuba, que tú la conoces más que yo. El padre de la patria cubana es Carlos Manuel de Céspedes. El forjador de la independencia cubana es Máximo Gómez. El apóstol de la independencia cubana es José Martí. Pero observa que se trata de roles distintos. La triada, en esencia, no tiene razón de ser, sin que en modo alguno le estemos retando mérito a Sánchez y Mella. Usted que conoce, como ha demostrado en esta entrevista sobre la historia dominicana, ¿cómo se siente usted en lo que tiene que ver con la celebración del bicentenario del nacimiento de Duarte? Nosotros, por nuestra parte, observamos que los 160 de José Martí en Cuba fueron más difundidos que los 200 de Juan Pablo Duarte aquí. Tenemos la impresión de que no hemos estado a la altura de tan magno acontecimiento. Se han hecho uno que otros actos públicos, incluso ha habido algunos politiqueros que con un oportunismo a todas luces censurable han pretendido aprovechar dichas fechas para promociones electorales. De todas maneras, siempre entenderé que todo cuanto podamos hacer en tributo a Duarte será pequeño frente a su gran aporte. Eso que usted ve que han querido capitalizar el bicentenario para su provecho particular, en su concepto pertenecerán a lo que Juan Pablo Duarte llegó a llamar el bando parricida. Bueno, Duarte no trazó la pauta de pulcritud y transparencia en el manejo del erario. Rindió cuenta con lujo de detalle de los fondos que administró cuando estuvo en Sabanabuey. Sin embargo, muchos de esos que han pretendido prevalerse de estas efemérides, al día de hoy no han podido rendirnos cuentas por un déficit de más de 140.000 millones de pesos. A lo largo de la historia, podemos señalar algún gobernante el que más próximo haya estado al pensamiento duartiano. ¿Podemos identificar alguno? Ha habido ensayos, desgraciadamente, truncados. Espaillat en el siglo XIX, Juan Bosch en el 63, y ese ejemplo de la juventud dominicana bajo el liderazgo de Camaño en el 65, pero el proyecto duartiano es tan puro que debemos concluir refiriendo que solo ha habido aproximaciones. Pero eso da como miedo porque ninguno han podido cumplir su mandato. Se trata de una labor gigantesca
desprendimiento de esa magnitud resulta casi sobrehumano. Como estamos llegando al final, ¿pudiéramos entonces decir que Juan Pablo Duarte fue un rebelde revolucionario en todo el trayecto de su vida? Es que a Duarte debemos rendirle tributo como el patriota, pero un patriota dentro de un contexto revolucionario. Duarte nunca rehuyó compromiso. Duarte traza el ejemplo. Duarte vende hasta los bienes de él y de su familia. Hoy en día lo que prevalece es precisamente burócratas que se enriquecen. La vocación de sacrificio de Duarte es algo que no es el mejor referente para los oportunistas que pululan en la actualidad. ¿Y por qué los sectores gobernantes han querido meterle por boca y nariz una foto donde se refleja un Duarte viejo, cansado y enfermo? Es que no se interesa que se conozca al Duarte transformador. El Duarte revolucionario no es conveniente para algunos intereses creados que desgraciadamente todavía prevalecen. Y eso es un elemento que la juventud debe clarificar. En este sentido, creo que la coyuntura es apropiada para retomar a Duarte. El movimiento progresista debe ver en Duarte su orientación ideológica, habida cuenta de que es uno de los próceres de la trayectoria más impoluta que registra el continente americano. Bueno, Juan Francisco Eleodoro, gracias por estar con nosotros en esta entrega. El tiempo en televisión siempre impone su última voluntad. ¿Cómo es que dice Charhu? Charhu dice ahí que el tiempo nos doblega, nos somete y nos ajusta. Hemos llegado a la parte final de esta entrega de Voz para el Cambio, en una interesantísima conversación, en una primera e interesantísima conversación con Eleodoro Peralta, un buen amigo, jurista, un hombre que le gusta buscar en las páginas de la historia, fundador en San Juan de la Maguana, por allá en Pandié, en el Rosario de Pandié, de un club bajo el nombre de Juan Pablo Duarte en los años de 1978-79. Así que es un club que va a cumplir ya unos 30, 35 años, no sé cuánto. Tenemos que ir por allá a celebrar un día de esto. Y hemos conversado algunas ideas sobre la independencia de la República, sobre Duarte, sobre Santana, sobre ese ideal febrerista y un poco viendo el pensamiento de Duarte, la vigencia que tiene. Es una primera conversación. Volveremos o tendrá que volver aquí con nosotros el amigo Eleodoro Peralta. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros y recuerden que todo el año 2013 Voz para el Cambio estará en reflexión sobre el pensamiento y la vigencia y la obra ética de Juan Pablo Duarte. Doctor Eleodoro, muchas gracias. Juan Francisco, muchas gracias por compartir con nosotros. A todos ustedes, amigos y amigas, muchas bendiciones y hasta una próxima entrega.